Vamos a ocuparnos del tema, no solo central en Córdoba, me parece que va a tener una resonancia inevitable en todo el país y fuera del país, porque comienza el juicio, hoy comienza el juicio de la causa de los bebés del neonatal. Es una de las causas más espantosas, más crueles, más tristes, más dolorosas que haya debido enfrentar la justicia de Córdoba. Todo el mundo sabe de qué se trata. Brevemente vamos a recordar lo obvio, de que la investigación del fiscal Raúl Garzón lleva a la imputación como principal y responsable presunta de la enfermera Brenda Agüero, acusada de 5 muertes, la muerte de 5 bebés y de 8 intentos, por un lado. Por otro lado, a la imputación también llegan a juicio de una cantidad de funcionarios, desde el ministro de Salud de por entonces, la directora del neonatal. Hay que establecer primero si hay pruebas para condenarla a la principal acusada de las muertes, que es la enfermera. Luego, si hay pruebas para sostener la acusación sobre los funcionarios públicos por la presunción de que fueron cómplices por encubrimiento, por ocultamiento, y habrá que ver otras razones y otras cuestiones que han girado en torno a este espanto, como eventualmente responsabilidades políticas. Hay quienes vienen impulsando hipótesis de esa naturaleza que rozan al poder político. Todo esto queda totalmente al costado cuando uno habla con la víctima, con la mamá de uno de esos bebés, en este caso con Damaris Bustamante, la mamá de Benja, que nació el 23 de abril del 22 y vivió solo unas pocas horas. Damaris, casi que me da angustia preguntarte cómo estás, pero debo hacerlo. Llega a juicio esta causa. ¿Cómo estás? Hola, bueno, una bolsa de nervios. Muchos nervios, tengo muchas preguntas, muchas dudas de cómo va a ser, pero es algo por lo que tanto luchamos y lamentablemente lo tenemos que hacer, tenemos que ser partícipe de una situación horrorosa. Vos llegás, ya vamos a ir a tu bebé, ya vamos a ir a lo que no se puede perder de vista, que discutan los abogados, los fiscales y los políticos, pero vos sos la mamá de Benja. Vos llegás convencida de que tu bebé nació bien, con el tiempo adecuado, con el peso adecuado, y que hubo alguien que puso fin a su vida, Damaris. Se ha interrumpido la comunicación. Mientras la recuperamos, Juan Federico, la pregunta que le estoy haciendo a Damaris, me parece que es la que deberán formularse los jurados populares cuando toda la carga de todo lo que se ha juntado durante todos estos meses y estos años llegue a la decisión que van a tener que tomar, Juan. Muy buenos días, Miguel. Se prevén que serán no menos de 6 meses de un debate más que intenso en los tribunales 2, donde el gran desafío es los indicios que juntó durante la instrucción el fiscal Raúl Garzón, si se pueden convertir finalmente en una prueba sólida y que la justicia dé una respuesta. ¿Qué fue lo que pasó en el neonatal? Espera, que creo que hemos recuperado la línea con Damaris. ¿Estás escuchando a Damaris? Sí, los escucho. Bueno, te preguntábamos con Juan Federico, que también ya está, si llegás a este juicio con tu certeza, después veremos los jueces, pero con tu convicción de que tu bebé nació bien, sano, en tiempo, y que hubo alguien o algo que interrumpió su vida. ¿Esa es tu convicción, Damaris? Sí, tengo la certeza, estoy muy segura de que mi hijo nació sano, que mi hijo nació bien. Primero porque lo vi, porque yo lo pude tener, lo pude amamantar. Más allá de ser mamá primeriza, creo que me hubiera dado cuenta si las cosas hubiesen estado mal. Aparte que después de que mi hijo falleció, hasta agosto, pasaron cosas que nos hicieron ruido, que nos hicieron dar cuenta de que algo estaba pasando,
que en realidad creímos que ellos estaban intentando que no hiciéramos la denuncia por violencia obstétrica por todo el maltrato que yo había recibido. Pero no, se trataba de esto, de un encubrimiento de muerte, de la muerte de mi hijo. Hay allí un dato que aportaste en su momento, que está en el expediente y que lo acabas de mencionar. Al margen de lo que la justicia está investigando sobre la muerte de Benja en este caso y de los Sí. otros bebés, vos hiciste saber que habías sido víctima de violencia obstétrica. Aportaste datos de maltrato. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? ¿No estaba presente tu pareja? ¿No había nadie? ¿Estabas sola? Estaba sola, no dejaron pasar al papá de mi hijo, no dejaron pasar ni siquiera a mi mamá para acompañarme. Yo supliqué, pedí por favor los dejaran pasar, pero desde el momento cero, desde que entré a la guardia sufrí violencia obstétrica. Desde las burlas, desde que me digan de que no, que estas cosas se hacían sola, que donde había visto que podía entrar el papá de mi hijo, que eso no existía, que si me había gustado lo dulce que me aguante lo amargo, cosas así. Y físicas, muchas. Me quedo, la verdad, me impacta tanto lo que estás contando. Damaris, soy papá, he estado en los partos de mis hijos. No puedo entender, ¿vos has podido identificar al personal que te maltrató de esa manera? Sí. Sí, he podido en su momento, hace 2 años atrás, poder detallar. Ya hoy en día no pienso tanto en eso. No. Sí te digo que el ponerle la violencia obstétrica y me marcó muchísimo el miedo de volver a ser mamá, el miedo de volver a entrar a un hospital, el miedo de ver una enfermera. Me costó mucha terapia volver a un hospital, poder ir al médico por estar enferma. Me costó mucha terapia. Está claro, lo has dejado claro, que no mezclas las cosas. Una situación es una mamá maltratada, nada menos que en el momento de dar a luz, y otra cosa es lo que la justicia está investigando, y en el juicio que hoy comienza se deberá llegar a establecer. Yo te reitero la pregunta respecto de Benja. ¿Estaba en término el embarazo de Damaris? ¿Me repetís la pregunta que se cortó? Sí, estaba en término, estaban cumplidos Sí. los Sí, estaba en tiempo, ya estaba de 39 semanas. Yo sabía, a mí me habían dado fecha en realidad para el 12 de abril. Sabía que en cualquier momento, 10 días antes o 10 días después podían hacer. Así que sí, estaba todo bien. Esa es la primera. La segunda, ahí te dejo, ahí se suma Juan Federico. En el día anterior de que me internaran, en que contamos las contracciones. Te estoy preguntando esto porque parte del argumento de la defensa, no sé si se cortó de nuevo. ¿Estás, Damaris? Se cortó. Juan, parte del argumento de la defensa de la enfermera va a ser que algunas madres llegaron sin la atención previa correspondiente, en algunos casos como en enfermedades preexistentes, en algunos casos no a término. Esta chica, porque es muy jovencita, Damaris, llegó con 39 semanas cumplidas, el bebé nació con más de 3 kilos 300 perfectamente bien, y no había ninguno de esos condicionamientos que va a alegar la defensa de la enfermera, Juan, ¿no? Una de las claves de la investigación parte del axioma mamá sana, bebé sano, que en todos los casos se cumplía este axioma, por lo cual las muertes eran inexplicables. Tanto la defensa de la enfermera Brenda Agüero como otro de los imputados, entre los que aparece el ex ministro de Salud, Diego Cardoso, han planteado, al menos extraoficialmente, veremos cuál será la estrategia en el juicio, que este axioma no se correspondía a todos los casos, a los 13 casos que se van a juzgar. Dicen, no, hay muchos casos en los que las mamás no estaban sanas o que los bebés ya venían con complicaciones previas en el embarazo. Por lo cual es muy clave rever las historias clínicas de cada uno de estos episodios para ver realmente quién tiene razón, o si durante todos estos meses hemos repetido ese axioma como una verdad dentro de este caso,
y que efectivamente no se cumplía de esa manera. Hay un caso de una mamá, Miguel, que prácticamente hizo todo el trabajo de parto en la vereda del hospital, porque no la dejaron entrar hasta último momento, hizo el trabajo de parto en la vereda. Otra mamá había roto bolsa 48 horas antes y llegó ya prácticamente para dar a luz, para dar algunos ejemplos de las dificultades que plantea este caso, esta investigación, y lo que decía recién Damaris. Tenemos a una enfermera, a Brenda Agüero, acusada de lo peor, de ser una asesina serial, pero al mismo tiempo tenemos un juicio a todo el sistema de salud público. ¿Qué pasaba en el neonatal en ese momento? Que me parece, Juan, este apunte último que has hecho, me parece que eso es lo que empezó a embarrar todos los esfuerzos que se hicieron desde el principio, desde el fiscal Garzón, todos los esfuerzos que se hicieron para aportar certezas. Me parece que todo ha venido muy embarrado por esto último que vos has dicho. No solo se está investigando la presunta muerte serial de bebés, que es una atrocidad que es difícil hasta de imaginarla, sino que como hechos colaterales está cuestionado todo el sistema de salud, cómo funcionó el neonatal, si hubo o no hubo avisos de que algo gravísimo estaba ocurriendo y se lo ocultó, si en esa decisión de ocultarlo hubo solamente cuestiones de autoprotección de profesionales o si hubo cuestiones políticas de preservar el impacto que eso podía tener, por ejemplo, en años electorales. Todo esto me parece que va a tener que salir a luz en el juicio, Juan. Es la clave del juicio. Es un juicio que interpela de manera profunda a todo el sistema que pasaba en el neonatal. Hay que recordar, cuando el fiscal Garzón toma esta causa y empiezan a agrupar los casos, ya el hospital no era el mismo, porque en muy poquitos meses se había desarmado la sala de obstetricia, se había desarmado la farmacia del hospital, se había sacado de circulación todo un lote de la vitamina K, que siempre quedó dentro de las sospechas. Las cámaras del hospital nunca funcionaron, Miguel. Las cámaras no funcionaron. Un hospital que cuenta con cámaras y no funcionaban, y ningún funcionario nos supo explicar por qué no funcionaban las cámaras, donde en un hospital donde hay bebés hacen de la seguridad un factor clave, las cámaras de seguridad. O sea, había falencias estructurales que quedaron en evidencia. Recién Damaris nos contaba, se le burlaban cuando le estaban por atender. Le hicieron ingresar sola, no pudo ingresar con su pareja ni con su madre, y se le burlaban en el momento en que estaba dando a luz. Y esto de la violencia institucional se reitera en varios de los episodios que han relatado las madres. Va a ser muy interesante, muy fuerte volver a escuchar estos relatos. No debemos perder de vista, ¿no? Digo, va a ser muy interesante y te vamos a seguir, Juan, durante todo el mes de enero, porque va a ser un largo juicio. Ya voy al campo, solo un minuto más. Va a ser muy interesante, muy desafiante. No debemos perder de vista nunca que aquí lo esencial son los bebés que perdieron la vida y que hay que estar seguros de por qué y cómo. Los bebés que estuvieron en riesgo, los 8 intentos, y las mamás directas y el grupo familiar de cada uno de esos bebés. No, después veremos si institucionalmente, si políticamente, si funcionarios del gobierno, si otros que buscan rédito. Todo eso lo veremos. Nunca perder de vista que aquí lo que hay, hablando con Damaris, Benja vivió apenas unas horas. Eso es lo que debe establecer la justicia en primer lugar, luego todo lo demás. Juan, ya vuelvo con vos.